Este vídeo para aclarar las últimas dudas que han ido surgiendo en torno al tema que estamos tratando de XQuery. Eh, XQuery básicamente lo que hace es coger, como se muestra en la imagen, un archivo XML en el que aplicaremos unas transformaciones y obtendremos un archivo XML resultante. Este archivo XML podría ser una hoja de Excel que estuviera descrita en formato XML o una página web entre una multitud de archivos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta, y dado cómo está preparada esta unidad, es que XQuery engloba XPath, es decir, cualquier sentencia XPath de las que hemos trabajado anteriormente es una sentencia XQuery válida, ¿vale? XQuery se apoya mucho, bueno, mucho no, se apoya en XPath, ¿vale? Para ello he cogido un archivo XML que tenéis aquí, que estoy seleccionando, ¿vale? Que lo he obtenido de la página de v3schools.com, que es un tutorial y proponen ese archivo. Bueno, ese archivo XML es una librería, que es un bookstore, y se compone de libros, ¿vale? Denominados book, que tienen un título, un autor, un año, un precio, pertenecen a una categoría, y algunos libros pueden tener más de un autor. Entonces vamos a preparar las primeras sentencias. Lo primero que tendréis que hacer en el base X, que es el programa que utilizamos en clase, sería seleccionar el archivo XML, que yo lo tengo aquí, darle a Setup Context y ya podríamos trabajar. Entonces, yo, por ejemplo, si quisiera listar todos los títulos de todos los libros, bastaría con ejecutar la siguiente sentencia. Ya tendría los títulos. Aquí no hemos hecho nada distinto a lo que hemos hecho anteriormente en XPath. Lo que nos permite XQuery es que podemos realizar transformaciones. ¿Como cuáles? Pues como la que tenía yo puesta antes, que sería esta. Esta transformación nos permite añadir una etiqueta librería, que está aquí, a los elementos title que nos son devueltos. Para poder mezclar etiquetas con código XQuery o código XPath necesitamos usar esas llaves. Si no tuviéramos esas llaves, como os voy a enseñar a continuación, el resultado sería este. Cuando nos aparece esto, significa que el código XPath o el código XQuery no ha podido ser interpretado. Entonces tenemos que rodear el, el código que deseamos de las llaves, una para abrir y otra para cerrar, y ya podemos ejecutarlo y se interpreta. Bueno, esto sería el caso más básico o más sencillo que no sé si ni siquiera se podría considerar como XQuery, ¿no? En teoría sí. XQuery se parece mucho a SQL y se parece un poquito también a algunos lenguajes de programación que podéis conocer. Utiliza unas instrucciones que se conocen como flower o algo así se pronuncia, ¿vale? Que son las siguientes. La F es por for, la L es por let, la W es por where, la O es por order y la R es por return. No siempre se utilizan todas, utilizaremos las que necesitemos en cada ocasión. Las más básicas y las más comunes son la etiqueta for y la etiqueta return. Vamos a explicarlas. Por ejemplo, para mostrar todos los títulos que, como hemos hecho anteriormente, de los libros que tenemos en el XML, podríamos hacer lo siguiente. For. Con el símbolo del dólar declaramos una variable y le damos su nombre. Yo la voy a llamar libro. La podéis llamar como os apetezca. Muchos ejemplos de internet le llaman A, E, X, como queráis. In book. Termino de escribir el comando y luego lo explicamos. Libro, title. Lo ejecutamos. ¿Qué ha sucedido a continuación? El resultado que hemos obtenido es el equivalente a la sentencia XPath title. No hay ninguna diferencia entre ejecutar esto de aquí abajo o ejecutarlo de arriba. Nos va a dar el mismo resultado. La diferencia está en que arriba estamos utilizando los comandos o las instrucciones propias de XQuery y que nos permitirán unas transformaciones más personalizables que XPath, porque XPath simplemente nos devolvía un trozo del XML al que consultábamos, pero no podíamos modificar ese XML, no podíamos trabajar con esa información. En este caso, lo que está sucediendo es, en este bucle, este es un bucle for, en el que, dado el resultado que arroje esta consulta XPath,
que si lo ejecuto en un archivo aparte y ejecuto book, me devolverá 4 books o 4 libros distintos, ¿no? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto, tal y como tenéis indicado aquí en la imagen de la derecha. Vale. Por cada uno de esos libros, este bucle cogerá el primer libro del resultado y lo cargará en la variable libro y ejecutará el return. El return es lo que se muestra por pantalla, es decir, que por ese libro por el que yo he pedido, voy a darle a play otra vez, imprimirá el libro, el título del libro. Volverá a empezar el bucle y cargará el segundo libro, ¿vale? Obtenido de este comando XPath, lo cargará en la variable libro y imprimirá el título. Y así sucesivamente hasta que termine. Aquí, por ejemplo, podríamos aplicar ahora la instrucción web que nos permitiría, por ejemplo, mostrar solo los libros cuyo atributo category sea igual a web, que si no me equivoco hay dos libros, como veis aquí a la derecha. Si doy a play, pues solo se mostrarán los dos títulos de eso. Esto se parece un poco a SQL que lo estáis dando en la asignatura de gestión de bases de datos, o lo habréis dado. Vale. Ahora, hasta este punto no hemos hecho nada distinto a lo que habéis hecho con XPath, porque este comando de aquí arriba, o estas instrucciones, sería el equivalente a poner lo siguiente. Filtrando aquí. Vale, tanto lo de arriba como lo de abajo sería exactamente equivalente porque nos devuelve el mismo resultado. Pero bueno, vamos a intentar explotar un poco más las funciones o lo que nos permite xQuery. Si yo pongo aquí el barra text, lo que consigo es que me imprima el título de cada uno de los libros sin etiquetas. Le doy al play. Aquí lo tengo. Bueno, voy a quitar el category web para que me muestre los 4 libros. Vale, aquí tendría los 4 libros. Ahora imaginaros que yo lo quiero imprimir con etiquetas que estuvieran en castellano en vez de en inglés. Pues en el return podría poner título, el comando xquery, es decir, lo que yo quiero dentro de la etiqueta título y podría darle play. Como veis, me ha vuelto a pasar el error de antes. No he añadido las llaves, por lo tanto no me está interpretando ese trozo como un código que tiene que ejecutar o que tiene que interpretar. Si yo pongo las llaves, ya esto funcionará. Como veis, ya hemos conseguido algo distinto a lo que podíamos hacer con XPath, porque con XPath no podíamos cambiar el nombre de las etiquetas a nuestro antojo. Bueno, entonces ahora lo que ha hecho esta instrucción es cargar de uno en uno cada uno de los libros y por cada uno de los libros nos imprime la etiqueta título. Siempre que mezcléis etiquetas que os inventáis vosotros o que añadís vosotros, tendréis que utilizar el uso de las llaves. Lo que nos podría faltar por aquí, por ejemplo, aquí sería una etiqueta biblioteca que englobara todos los títulos. Pues bueno, si la pongo aquí junto al return, ya veréis lo que hace. La añado solo para que lo veáis. Lo que nos haría sería lo siguiente: imprimirnos biblioteca y dentro de biblioteca cada uno de los títulos. Igual no es lo que deseamos, ¿no? A mí me hubiera gustado una biblioteca que englobara a todos. Esto es porque este return se ejecutará por cada uno de los libros encontrados. Entonces, por cada uno de los libros encontrados, que es lo que dicta lo que yo he puesto aquí arriba en el for, me imprimirá la etiqueta biblioteca, la etiqueta título, el contenido de la etiqueta title del libro encontrado y las cerrará. Si yo quisiera que biblioteca englobara a todos, debería ponerla aquí arriba antes del for. Y ponerla aquí atrás. Voy a poner esto de manera correcta y dentro un poco el código para que sea más legible. Y como estoy mezclando etiquetas escritas por mí y código xQuery, debo añadir las llaves, como os he comentado antes. Y de esta forma conseguiría que la etiqueta biblioteca englobara a todos los títulos. Bueno, ya hemos ido haciendo algunas cosillas que ya no podíamos hacer con xQuery. Ahora, por ejemplo,
Podríamos añadir más cosas. Podríamos mostrar la parte del título de cada uno de los libros. Podríamos mostrar también su autor. Podríamos venir aquí abajo y poner autor. Y aquí abriríamos las llaves. Escribimos la variable título, author, barra text. Y podríamos darle a play. Bueno, ya veis que me está dando un error y no se va a ejecutar. Aquí lo que sucede es que esta parte del bucle, cuando el return es ejecutado, él lo que imprime es un nodo XML. Como nodo se entiende un objeto XML. Aquí estaríamos devolviendo dos, primero título y luego autor. Entonces tendríamos que definir una variable que englobara estas dos cosas, que podría, por ejemplo, ser libro. Ahora con libro lo tabulo un poco para que veáis cómo sería el resultado. Quedaría de la siguiente forma: se imprimiría biblioteca, que engloba todo el XML, y luego por cada uno de los libros encontrados aquí, imprimirá una etiqueta libro, el título y el autor. Si damos a play, ahí lo tenemos. Ya tendríamos eso completo. Pues bueno, no hemos hecho grandes cambios en el XML. Sin embargo, podríamos hacer cosas como añadir autor como un atributo, cosa que está como una etiqueta, ¿no? Sería cambiar el paradigma o la naturaleza de autor. Por ejemplo, podríamos ponerlo aquí y poner unas comillas. Voy a quitar este código de aquí y voy a quitar esto de aquí. Ahora, por ejemplo, podríamos poner esas comillas, abrimos unas llaves porque estamos mezclando código, como os he explicado antes, y podríamos poner eso. Si le damos a play, ¿veis? Hemos cambiado la naturaleza del XML poniendo autor como un atributo, cuando autor era una etiqueta, y título lo hemos mantenido como una etiqueta dentro del libro. Bueno, pues así podríamos hacer infinitas, todo lo que se nos ocurrirá. Puede dar mucho juego un archivo XML tan simple como este, nos puede ayudar a obtener muchísima información. Bueno, de momento solo hemos utilizado, hemos visto para qué sirve el for, para qué sirve el return, hemos utilizado el where, pero nos podría faltar el order, ¿no? O sea, en el order aquí podríamos poner que queremos que todos los libros sean perdón, lo diré, ordenados en torno a su categoría por orden alfabético. Si poniendo esto aquí, yo doy a play, veréis que ha cambiado Everyday Italian por Harry Potter. ¿Por qué? Porque estamos utilizando este concepto en el que children va por delante de cooking, es la O y la H la que nos determinan un poco, en este caso, el orden, y los otros dos libros de web irían los últimos. O incluso podríamos ordenarlos por más de un concepto, como podría ser, por ejemplo, pues libro, title, ¿no? O sea, primero se ordenarían por categoría y después se ordenarían por title. ¿Lo veis? Ahora Learning XML y XQuery Quick Start han sido cambiados porque la L en el título va por delante de la X, siendo que los dos son de categoría web. Y bueno, ahora lo único que nos falta por obtener sería LED. Es un poco complicado de explicar el concepto de LED, pero bueno, intentaremos explicarlo poco a poco. El LED se parece mucho a for, pero tiene algunas diferencias, si no, no existiría para nada. Si reutilizo este código de aquí arriba y en vez de poner for, o sea, el equivalente de ese for, bueno, equivalente en semántica sería LED, libro, ya no se pone in, sino que se pone dos puntos igual, book. Perdón. Si le doy al play, veréis la diferencia. Bueno, vamos a simplificar un poco este código para que sea más. Vamos a quitar el autor y el libro. Vamos a dejar solo el título. Y vamos a ponerlo así. ¿Veis? Esta sería la diferencia. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues que ahora ya cada uno de los títulos está solapado con el siguiente título. Están todos impresos en la misma etiqueta título. La diferencia entre LED y for es que LED no realiza iteraciones, es decir, aunque esto ha devuelto cuatro resultados distintos, es decir, cuatro elementos book, ha leído todos como si fueran uno solo.
Yo he leído uno solo, ha imprimido todos los títulos. Es decir, no ha hecho un return por cada objeto encontrado, como sí que lo ha hecho el for. Bueno, esa es una gran diferencia. En algunos momentos nos puede ser útil utilizar el let, pero lo más común o lo más habitual suele ser utilizar el for. Esto también nos podría haber pasado si en vez de book, que sucede a muchas personas que están comenzando a utilizar XQuery, pusiéramos for libro in bookstore, que es el nodo de raíz de aquí arriba. Ya que en vez de poner libro bookstore, pues pusiéramos book title. En principio no hay nada que hayamos puesto de manera incorrecta, pero si damos a play, obtenemos el mismo resultado que en el caso en el que hemos utilizado el LED. ¿Esto por qué sucede? Pues sucede porque la consulta bookstore lo único que nos devuelve es todo el XML, es decir, todo el elemento bookstore, y es un único elemento. Cuando se devuelve un único elemento, este bucle solo puede ejecutarse una vez, porque solo hay un elemento, no hay más de un elemento. Entonces el return se utilizará solo una vez y por lo tanto aquí se volverán a imprimir entre la etiqueta título y la etiqueta título, que se imprimirán solo una vez, se mostrarán todos los títulos de todos los libros que se encuentren dentro del elemento bookstore. Y eso sucede. Entonces tendréis que tener cuidado cuando escribís esta primera sentencia para vuestro bucle para que no cometer errores. Se puede utilizar más de un bucle for o más de un bucle let. Bueno, let no es un bucle. Se puede utilizar más de un bucle para mostrar la información. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer, mostrar las distintas categorías. Vas a mostrar la categoría de cocina y mostraremos los títulos de los libros de categoría de cocina y luego la categoría web, perdón, por las etiquetas. Aquí pondríamos, por ejemplo, for L cocina, por darle un nombre, o LO, in books, where LC category cooking, return, libro, LC title, barra text. Y podríamos copiar este código de nuevo en la categoría web. Por poner una diferencia, aquí pondríamos LW de libros web. Bueno, necesitamos poner aquí una llavecita. Aquí otra llave. Aquí una llave. Y aquí otra llave. Y si pulsamos play, he de dejar un segundo que investigue qué es lo que ha sucedido. Cocina, libro, cocina, biblioteca, for, LC, inbook. Perdón, es LC inbook porque no existe el plural de books, solo book. Y ahí tendríamos los libros separados por categorías. Como veis, podemos adaptar el XML a nuestro antojo. Puede ser más o menos complicado, pero podemos hacer casi cualquier cosa. Otro ejemplo de cosas que podemos hacer. Podríamos mostrar aquí arriba solo los títulos de los libros, por ejemplo, sin hacer ningún tipo de web ni ningún tipo de filtrado. Mantendríamos eso, borraríamos cocina y aquí, por ejemplo, podríamos poner la etiqueta total. La etiqueta total y aquí recoger el elemento bookstore, la etiqueta llamada total.
Y aquí, por ejemplo, podríamos utilizar una función que hemos utilizado en XPath que se llama count, que contará el total de libros. ¿Qué nos mostrará este resultado? Nos podría mostrar la biblioteca, los títulos de todos los libros y el número total de todos los libros. O en vez de hacerlo así, podríamos, por ejemplo, pues sumar todos los precios de los libros y nos daría el total del precio de los libros. Me he olvidado book price y tendríamos la suma total de todos los precios de los libros.